Y vamos entonces con la palabra de hoy, que la compartí yo creo que hace como 2 años, pero de verdad entendí cuando Dios me volvió a inquietar con esta palabra, la necesidad que solemos tener de volver a recordar lo que ya sabemos. Entonces tal vez hoy para muchos, para otros sí, la historia será nueva, para muchos tal vez no vayas a aprender algo nuevo, pero sí vas a recordar lo que ya te sabes, o por lo menos vas a tener que mirar a ver cómo andas en esta área. ¿Cuánto has aprendido de esta área de la que ya se habló? ¿Sí? Y para ello pues vamos a la historia del pueblo de Israel en el momento en que ellos estaban, los hijos de Dios, estaban saliendo de una cautividad de 70 años en Babilonia. Estamos en ese punto. Habían estado cautivos 70 años y estaban saliendo a libertad. Iba un remanente de Judá, alrededor de unas 50.000 personas, al mando Zorobabel, y iban de regreso a Jerusalén. Imaginaros cómo irían, con cuántas expectativas, con cuánta gratitud, que 70 años de esclavitud habían terminado, de cautiverio habían terminado. Y cuando llegaron a Jerusalén, pues lo primero que ellos quisieron hacer en esa gratitud a Dios, lo primero que quisieron hacer fue edificar el templo. Es decir, quisieron construir la casa, vamos a decir, para entendernos, ¿sí? La casa del Señor. Y comenzaron todos a trabajar en esto. Pero como os estaba ministrando ahora, todo lo que nace en Dios, o siempre que en Dios quieren hacer algo, un proyecto de Dios quiere avanzar en la tierra, una promesa de Dios está por dar a luz, siempre que el reino de los cielos va a tener un avance, un progreso, una mejora en la tierra, siempre el enemigo se levantará para oponerse porque es el reino contrario. Entonces, él se levantará contra el trabajo que Dios te prometió, contra el matrimonio que Dios te prometió. Y tú dices, pero ¿cómo así? Si es una bendición de Dios, si estoy iniciando un proyecto de Dios, ¿cómo así que tengo tanta oposición? Que sepas que es un principio bíblico. Hoy me llamaba Raimi, me mostró unos mensajes, unas fotografías del accidente que acaba de tener su coche, como la golpearon a ella no tenía la culpa. Y me estaba mandando el mensaje y me decía, gloria a Dios, Dios puso su mano sobre mí, estoy bien, pastora, no tengo nada, apenas un latigazo en la cervical. Pero ella me decía, pero ¿cómo puede ser que ahora que toda mi casa se ha levantado a servir a Dios, ahora es que todo nos está saliendo mal? Yo le decía, porque eso es un principio bíblico. Mientras tú estabas cómodo en el reino de Satanás, nadie te tenía por qué molestar. Pero es cuando tú determinas seguir a Jesús, cuando el infierno se va a levantar a oponerse contra esa obra que quieren hacer en tu vida para Jesús. Tú eres un diseño de Dios en esta tierra para llevar una obra adelante. Y cuando tú determinas alinearte y decir, voy a ir a por ella, el infierno se te va a oponer. Y mirar qué oposición tan grande tuvieron que tener estos judíos, que fue tan fuerte la oposición del infierno contra ellos cuando quisieron levantar ese templo, que dice la Biblia que por aproximadamente 16 años la obra se paralizó. Ellos dejaron de trabajar en el templo de la guerra que el infierno les hizo. Pero ¿qué sucede? Que Dios no quiere que nosotros retrocedamos. Somos el ejército de un Dios vivo. Somos los soldados de Cristo. Estamos para batallar, no para encontrar el enemigo y huir. Entonces Dios envía al profeta Ageo y envía a Zacarías a darles un mensaje. Ellos eran el instrumento de Dios para zarandear el corazón de ese pueblo y decirle, así no. ¿Qué está pasando? Comenzasteis bien, comenzasteis a edificar el templo. ¿Qué pasó? ¿Por qué os habéis detenido? Quería enviarles como este zarandeo, porque lo que estaba sucediendo en ese momento era que precisamente la oposición hizo que ellos bajaran la guardia, dejaran el trabajo y poco a poco, durante ese tiempo de oposición, durante esos 16 años, resultó que ellos comenzaron a acomodarse. Entonces, si yo dejo de trabajar, el diablo me deja de pelear y yo me voy a quedar cómodo aquí. Muchos cristianos piensan así. Yo no me meto con Satanás y así Satanás no se mete conmigo.
pero esto ni es bíblico ni te va a salir bien. Porque resultó que ellos estaban en ese punto. Bueno, yo estoy aquí cómodo, ya están pasando los años, y entre ellos comenzaron a conversar. No es tiempo todavía de edificarle el templo al Señor. Dejemos, ya llegará el tiempo de volver a retomar ese trabajo y de volver a construir la casa al Señor. Dejémoslo. Pero el Señor no lo estaba viendo como ellos. Entonces manda un mensaje directo a través del profeta Ageo y les dice así. Este mensaje te lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Ageo 1, versículo 4 dice: ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Dios les estaba diciendo, o sea que realmente pensáis que no hay tiempo para mí. Pero en 16 años habéis tenido tiempo para hacer vallados para vuestras casas, para levantarlas, para edificarlas, para colocarles el lujo a las casas. Habéis tenido tiempo para todo eso, mas sin embargo mi casa, les dice, está en ruinas. Entonces vosotros creéis que es tiempo para vosotros. Se habían olvidado que ellos además le habían hecho una promesa a Dios. Y cuando encontraron la oposición, soltaron la promesa y entonces comenzaron a excusarse. Una excusa aquí, una excusa allá, y pasaba el tiempo y no querían hacer lo que ellos tenían que hacer. Habían tenido tiempo para todo, tenían tiempo para las cosas de su propia, suyas, sus propias cosas de su propio interés, pero no tenían o no encontraban nunca el tiempo para Dios. Entonces Dios quiere llamarles la atención y en el versículo 5 les dice: meditad bien sobre vuestros caminos, meditad bien, porque no solamente se habían quedado acomodados, sino que la vida no les iba bien. Por eso os decía antes, hay personas que piensan, bueno, yo no me meto con Satanás y Satanás no se va a meter conmigo. No, ellos pararon las obras de construcción, paró también la oposición, pero Dios les dice, meditad, o en otra versión les dice, mirar cómo os va. Meditad a ver cómo se está yendo la vida. La Nueva Traducción Viviente dice, miren lo que les está pasando. O sea, Dios les quería detener y, bueno, crees que estás bien ahí, pero mira, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Habéis oído alguna vez esta expresión? Es que yo no sé, pero me llega el dinero y parece que va a saco roto. Dios estaba hablando eso para Israel. Les dice además, buscáis mucho y halláis poco. La Nueva Traducción Viviente les dice, esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Ellos tenían esperanza, trabajaban tantísimo para ellos y sembraban y se agotaban y trabajaban. Y luego esperaban esa recompensa y Dios le decía, y la cosecha os vino pobre. Dice, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso, mira Dios lo que les dice a ellos. Se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. ¿Sabes qué hizo Dios con esta gente? Les había cerrado los cielos, porque se estaban ocupando únicamente de ellos mismos. Y en el siguiente versículo incluso dice que fue Dios mismo el que llamó a la sequía para que viniera sobre aquella tierra. O sea, Dios llamó a la sequía, ven y establécete sobre esta tierra. Dios les había cerrado los cielos y ellos trataban de prosperar y trataban de tener éxito y trataban de hacer tantísimas cosas y trataban de satisfacerse con una cosa y con otra y probablemente compraban una cosa y compraban otra como el día de hoy y nada saciaba sus almas. Siempre dice que les faltaba algo. Nunca estaban satisfechos porque Dios mismo había frustrado todos sus esfuerzos. Dios había frustrado el poder alcanzar la prosperidad y el poder saciarse. La mano del Señor estaba detrás de todos ellos. Pero es que el punto aquí es que ellos ni siquiera se habían dado cuenta de que Dios mismo les había cerrado los cielos.
Ellos ni siquiera se habían dado cuenta en el punto en el que estaban. A nadie se le ocurrió pensar, vamos a ver cómo está nuestra vida. Estamos trabajando un montón y no tomamos la recompensa. Las cosas nos van mal. Nunca, porque dice la Biblia que no les iba bien. Nunca nos sale nada a derechas. Todo nos está saliendo torcido. Ninguno de ellos se paró a pensar, ¿qué está pasando? ¿Somos el pueblo de Dios? ¿Somos sobre los cuales está la promesa? ¿Somos sobre los cuales está la bendición? Porque no la estoy viviendo. ¿Qué está pasando? A ninguno se le ocurrió pensar así. Todos ellos trataban de justificarse. Es por esto, es por aquello, es por lo otro. Entonces Dios se cansa porque ya había hasta cerrado los cielos, las cosas les iban mal. Y este pueblo que no entendía que algo estaba pasando en sus vidas. Entonces Dios se cansa y dice, meditad. Les quería decir, deteneros para meditar, porque meditar no es cuestión de un día, no es cuestión de un momento. Meditar te va a llevar tiempo. Entonces Dios les dice, deteneros y meditar qué es lo que está pasando, porque las cosas no van bien. Y todo eso que no iba bien tenía una razón de ser. Algo había sucedido para que las cosas no les fueran bien. ¿Tú has oído alguna vez, toda causa tiene su efecto? Toda causa en tu vida tiene su efecto. Todo lo que tú hagas va a tener un efecto. Todo lo que estás viviendo hoy, todo efecto que hoy estás viviendo, es que tuvo la causa en el ayer. Algo lo provocó, sea bueno o sea malo. Lo que pasa es que a veces en el tren de vida nosotros estamos tan metidos en nuestra vida que las cosas nos van súper mal y ya nos hemos acostumbrado a lo malo y empezamos a justificarnos y ninguno se detiene a hacer lo que Dios estaba diciendo aquí. Esto es aplicable al día de hoy. Toda causa tiene su efecto y tal vez ese problema que estás enfrentando, esa adversidad, ese contratiempo, esa situación difícil, tal vez es algo que ayer no hiciste bien. Tal vez es algo que se originó ayer por desconocimiento, por pecado. Dios no les estaba juzgando ni les estaba condenando, solamente les estaba diciendo, tenéis que parar para saber qué fue lo que originó lo que estáis viviendo hoy. Yo recuerdo, estaba haciendo esta predicación y Dios me traía el ejemplo de una chica de mi tiempo, de mi tierra, para que veáis cómo toda causa tiene su efecto. El día que yo me casé con el pastor, al poquito, yo recuerdo que fui donde ella y le dije, ni te acerques a mi marido. Así. ¿Y qué pasó? Que ella se lo tomó tan mal, que fue donde todo mi grupo de amigos a decir que yo le había rechazado, que cómo yo le había plantado la mosca así, y ella dijo toda la verdad. Me puso fatal. Porque Ana ha dicho de mí que no me acerque, que se ha creído y mira qué rechazo me ha hecho. Y todo eso era verdad. Pero es que toda causa tiene su efecto. Porque yo le dije, si tú no me hubieras intentado levantar al novio anterior, yo hoy no te diría, no te acerques a mi marido. ¿Ves? Qué fácil el ejemplo. Las personas que dicen, es que me rechazan. Es que si eres una persona que vas seduciendo a todo tu alrededor, nadie te va a querer cerca. Ninguna mujer te va a querer cerca. Y es un ejemplo, ¿verdad? Fácil de entender. Pero Dios me hacía entender con esto. Ana, ella en su verdad creía que la culpable eras tú. Pero en verdad, las acciones que ella tenía como una chica joven, fácil y todo lo que ella vivía, hacía que la gente no quisiera estar con ella. Hacía que las mujeres no quisieran que sus maridos estuvieran cerca de ella. Toda causa tiene su efecto. Entonces, aplícate esto ahora en otras áreas de tu vida. Cuando sientes el rechazo, mira a ver si no es un efecto de algo que tú causaste. ¿Estamos entendiendo esto? Porque tal vez tú no eres la chica fácil, pero tal vez tú tienes otras carencias que hace que a tu alrededor se originen ciertas cosas que tú culpas a las otras personas, pero en verdad quien las originó fuiste tú con tu comportamiento, tú con tu manera de vivir, tú con tu manera de hablar, tú. Entonces Dios a este pueblo les estaba diciendo, yo quiero que paréis,
que os detengáis, porque estáis poniendo mil excusas, estáis tirando balones para todos los lados y yo quiero que veáis que si algo va mal es porque vosotros lo habéis causado. Y ahora lo que quiero es que descubráis el por qué los cielos se os han cerrado. Eso era lo que Dios les estaba haciendo entender. Y esto es algo en lo que muchos de nosotros fallamos. Porque cuando nos alejamos de Dios, las cosas nos comienzan a ir mal. Tal vez no es inmediato, porque el diablo tonto no es. Entonces tú no te vas a ir del Señor y todo se te va a venir encima. No, probablemente te vas a comenzar a alejar del Señor y todo va a comenzar a florecer. Todo va a comenzar a ir bien. Porque es como el señuelo, esa trampa. Espera que te atrape. Cuando ya te atrapó, todo comienza a marchitarse, porque no puede haber vida en un reino de muerte. Entonces, aquello que comenzó a florecer en un trabajo, en una relación, comenzará a marchitarse. Y todos nos alejamos y comenzamos a irnos las cosas mal y ninguno de nosotros se detiene a pensar, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Cuándo es que esto se originó? ¿Cuándo? Yo lo veo en las consejerías. Nadie me viene a decir, pastora, yo creo que las cosas me comenzaron a ir mal cuando empecé a alejarme del Señor. Y yo tal vez de lejos veo que era una vida próspera, que las cosas le iban bien, pues con batallas como todo el mundo, ¿verdad? Pero estaba de parte del Señor, tenía promesas, era una persona llena de fe. Comenzó a alejarse del Señor y esto no se aplica solo a los que se alejan de la iglesia. Estoy hablando de los que se alejan del Señor, aún aquellos que vienen a la iglesia y sus corazones están lejos de Dios. Comenzó a alejarse del Señor y le empezó a venir todo abajo. Y empezó a caerle el trabajo, y empezó a caerle el matrimonio, y empezaron las peleas, y empezaron las riñas entre las amistades y las divisiones y los celos y las contiendas que hay en otro reino. Entonces empezó a tomar el fruto del otro reino. Pero son muy pocos los que vienen y me dicen, es verdad, pastora, yo empecé a alejarme del Señor y empezó a irme todo mal. No, todos vienen igual que este pueblo. Unos comienzan a echarle la culpa a los demás. Es que mi esposa cambió, mi esposo cambió. Y no se dan cuenta que quienes cambiaron fueron ellos. Otros nos vienen a pedir oración y realmente ellos piensan que Satanás los boicoteó. Vengo a pedir oración, ponte de acuerdo conmigo porque el enemigo me tiene la pierna encima. Satanás no puede tener la pierna encima porque Satanás está debajo de tus pies. Entonces, todo una distorsión. Porque no llegan a entender ese punto que Dios quiso hacernos entender. Las cosas no van mal porque tu esposa cambió, porque tu jefe cambió. Ojo aquí, porque el país empezó a venirse a pique y empezó a venir una crisis. ¿Cómo no me va a ir mal? Bueno, entonces no estás aplicando lo de Isaac. Dios hizo a Isaac florecer en el desierto. Y tal vez no te das cuenta que de 100 personas solo a ti te va mal. Y que los demás están floreciendo en el desierto. Porque no nos detenemos a encontrar la causa que originó el efecto. Lo que estoy viviendo hoy tiene un origen, tiene una causa. Y Dios lo que quiere es que descubramos cuál es ese por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo. ¿Por qué? Porque si Dios promete que puedo florecer en medio del desierto, ¿por qué? ¿Por qué no lo estoy viviendo? ¿Habéis visto cuántos nuevos vienen aquí? Y dan un pequeño paso de fe de soltar su trabajo viejo, su trabajo infernal, y Dios les bendice con un trabajo tremendo. Gloria a Dios por esta gente que le cree a Dios y son bendecidos. ¿Por qué tú no vas a ser bendecido igual? Tal vez porque ya eres el hermano mayor del hijo pródigo. No te conformes. El Padre tiene lo mismo para ti. Pero aquí Israel, ¿qué hizo? Se acomodó. Y muchos de nosotros estamos acomodados. Entonces, hoy vamos a levantarnos a obedecer a Dios, a pararnos, a meditar y a buscar la causa, a buscar el porqué de mi vida. Y si alguien me dice, porque aquí hay personas que pareciera que les va mal, pero son procesos en los cuales Dios les metió. Eso es diferente. Es muy diferente, porque ellos mismos saben que yo estoy en proceso. Yo siempre recuerdo a Walter, que Dios me habló de él como José, y Dios me dio una palabra, que Dios llamaba a José próspero en medio de la cárcel.
¿Recordamos esa palabra? En medio de aquella prisión Dios decía, José es próspero. Y una vez el Espíritu Santo me dijo, ese es Walter. Pero es que en verdad la vida de Walter, aunque tú de fuera la puedas ver como en procesos y todo lo que Dios ha hecho en este matrimonio tremendo, ¿verdad? Aunque tú la puedas ver así, ellos tienen el sello de Dios y saben dónde están parados. Saben. Y tú hablas con ellos y ellos te levantan en fe. Y tú hablas con ellos y tú ves a Dios en ellos. Eso es muy diferente a la persona que ya está amargada, frustrada. La culpa la tiene el gobierno, la culpa la tiene la crisis, la culpa ahora la tiene el coronavirus, la culpa la tienes tú. La culpa. Y lo único que Dios quiere es no juzgarte, no condenarte, no señalarte, mas hacerte detener, sentarte y decir, vamos juntos a buscar dónde está la culpa. Vamos. Porque Dios no condena a nadie, Él siempre señala el mal. Ahí está la fisura. A este pueblo le quería señalar el mal. Le quería señalar el por qué los cielos se habían cerrado sobre ellos. El Señor les estaba diciendo, hay una causa. Quiero que la busquéis, parar. Porque en el tren de vida que lleváis no habéis podido ni siquiera parar a meditar. Parar. Habían olvidado además que hay un principio bíblico, porque todos aquellos judíos estaban volviendo de la cautividad. Por eso digo que no se aplica solamente al que dices, es que se fue de la casa, se fue de la iglesia para el mundo. No, no, no. Estos judíos estaban volviendo de la cautividad, volviendo a Jerusalén, el tipo de la iglesia. Entonces ellos, ¿dónde estaban? En la iglesia, vamos a decirlo así. Eran los que estaban en la iglesia, pero en la iglesia se habían acomodado. Y a estos es a los que Dios les habla, porque el Señor sabía que algo había pasado en ellos. Ellos comenzaron bien y comenzaron con todo su fuego de edifiquémosle casa al Señor. Lo primero que vamos a hacer, de la gratitud que tenemos, Dios nos ha sacado de esa cautividad. Hagamos un edificio, esa casa para el Señor tiene que ser reconstruida. Y de pronto, en el paso del tiempo, lo que hubo en sus corazones fue un cambio en sus prioridades. Eso es todo lo que les pasó. Pusieron sus intereses por encima de los intereses de Dios o por encima de Dios mismo. Y esto fue lo que hizo que los cielos se cerraran sobre ellos. Habían olvidado un principio eterno que lo tenemos escrito en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La provisión de Dios de todo lo que necesitas para tu vida solo vendrá cuando tú te ocupes de Dios y de su reino, nunca al contrario. Porque aún aquello que tú crees haber alcanzado, que tú crees haber conseguido, no, es que yo aquí lo tengo bien seguro, pastora. Yo tengo mi matrimonio bien seguro. Hay algunos que tienen anclado su corazón en su matrimonio. Yo tengo mi trabajo, yo soy fijo, yo soy fija. ¿Has visto lo que ha venido al mundo y hoy ya no hay fijos ni fijas? Yo tengo una empresa sólida, potente. ¿Has visto lo que ha venido al mundo y hoy ya no hay empresas sólidas y potentes? ¿Has visto que Dios mismo decía, aquello que digas, encerraréis en casa? Yo estoy encerrando esto, lo tengo seguro, dice Dios. Yo lo disiparé en un soplo. Dios les estaba diciendo, no hay ahorros, no hay nada que tú hayas creído conseguir. No hay empresa, no hay trabajo fijo, no hay nada. No hay nada que esté seguro en este mundo que vengo yo con un soplo y te lo disipo. A menos que eso estés sirviendo a Dios y rendido al Señor. A menos que esté en ese lugar de protección, que ahí sí está en un lugar de protección. ¿Cuándo algo está rendido a Dios y sirviendo a Dios? Cuando las prioridades están en el orden correcto. No es malo tener dinero, lo malo es el amor al dinero. Entonces, cuando tú amas al dinero más que a Dios, ya le has dado una prioridad que no merece. Has tenido un cambio en tus prioridades. Entonces, ese dinero que tienes en tu mano, ya no estás seguro. Ya no estás seguro porque Dios dice, vengo de un soplo y te lo disipo. ¿Cuánta gente que hay que ha invertido media vida en hacerse una casa? Y de un soplo se la llevó el banco. Tú sabes que un soplo de Dios se lleva a esta isla y te quedas sin nada y lo único que te queda es Dios. Eso era lo que estaba intentando el Señor decirles.
Cuando hablamos del dinero, las personas, de verdad, hay personas que no se dan cuenta, que nunca tienen para Dios, nunca tienen un céntimo para Dios y luego viven de avería en avería, de pérdida en pérdida. Ahora se les estropea la lavadora, ahora el televisor, ahora la batidora, ahora, ¿no habéis conocido gente así? Ahora se le pincha la rueda del coche, ahora les pasa de todo y no se dan cuenta que aquello que no quisieron por amor sembrar al Señor, ahora lo están sembrando por obligación en una reparación, en una cirugía, en un juicio en el que le metieron y ahora tiene que pagar, en costearse un tratamiento. Y no estoy diciendo que Dios haya originado nada de esto, ojo aquí. Estoy diciendo que esta es la consecuencia de vivir bajo cielos cerrados. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios promete añadirte lo que necesitas, todas estas cosas. ¿Cuándo? Cuando tú no buscas lo tuyo y buscas lo suyo. Buscar el reino de Dios, ¿sabéis qué requiere? Tiempo, esfuerzo, ganas, dinero. Todo eso requiere esa búsqueda. Y mientras tú inviertes en eso, Dios te promete dar el resto. Pero es que nosotros hoy aplicamos como que el versículo al revés. Porque estamos todos invirtiendo en nuestros propios reinos. ¿Para qué? Para que las cosas no sean añadidas. La gente trabaja. No tiene tiempo para venir a la iglesia porque trabaja. ¿Y para qué trabaja? Para añadir lo que le falta. No tiene tiempo de meterse en los discipulados porque en el tiempo en el que es el discipulado o en el horario del discipulado, ellos están en el gimnasio. ¿Qué están haciendo? Trabajar para añadirle a su cuerpo, pero olvidan la transformación de su espíritu. Y entonces no tienen tiempo para la iglesia y no tienen tiempo para servir y no tienen fuerzas porque están cansados de trabajar y no tienen ganas y no pueden y ya no saben. Y están invirtiendo todo lo que Dios les dio para buscar a Dios, tiempo, esfuerzo, ganas, dinero, inteligencia. Todo lo están invirtiendo en sus propios reinos, en buscar su reino. Y esto no añade, créeme que resta. Resta, porque la palabra dice, si buscas el reino de Dios, Dios te añade. Hacer lo contrario, tarde o temprano, cerrará los cielos sobre nosotros. Buscar añadir, restándole a Dios porque tienes un trabajo extra, restándole a Dios porque no puedo venir, pastora, no tengo tiempo, no me da la vida. Claro que no te da porque las prioridades las tienes mal puestas, por eso no te da. Por eso tienes tiempo para extras, aunque tú sacrifiques tu familia, pero el tiempo para las extras tienes porque necesitas añadir. Pero para Dios nunca tienes fuerzas, nunca tienes ganas, nunca tienes tiempo, porque no colocaste a Dios en primer lugar. Nosotros también hacemos lo que hicieron aquellos judíos, colocar mal nuestras prioridades. Y recuerda lo que te voy a decir, tarde o temprano los cielos se cierran sobre nosotros. Porque invertimos todo lo que tenemos en nosotros, todo lo invertimos para nosotros y si sobra algo se lo damos a Dios. Y el sistema de Dios es justo al contrario, invierte todo lo que yo te doy en mí, que el resto te lo doy yo. Amén. Dios siempre tiene que ser el primero, por tanto tu tiempo, tu esfuerzo, tus ganas, tu inteligencia, tus recursos, todo tiene que ser primero para Dios. Porque Dios además promete que te va a dar el resto. Y sabéis una curiosidad de todo esto, que nadie está diciendo voy a fastidiar al Señor, voy a rebelarme contra Dios. Porque Dios dice que busque primero su reino y pues no lo voy a hacer. Yo voy a buscar primero el mío porque quiero atesorar o porque quiero que las cosas me vayan bien. No. Tú sabes que ninguno de nosotros tiene esa intención, pero fíjate, lo hacemos por una cosa. El que trabaja y trabaja y trabaja, ¿lo hace para qué? Para añadir las cosas que cree que le faltan. Es que si no, no voy a poder pagar la hipoteca, es que si no, no voy a poder tener esto, es que si no, no voy a tener aquello, no voy a poder pagar la luz, mira cómo ha subido la luz, mira el teléfono, mira. Entonces están invalidando la promesa de Dios. Búscame primero y yo me ocupo del resto. La están invalidando. Pero fuera parte de esto, fijaros que trabajan y trabajan y trabajan para añadir lo que creen que no tienen. ¿Y por qué? Porque eso que añaden
sacia su alma, trae descanso a su alma. Entonces ellos creen que trabajando y añadiendo su alma va a descansar. El que se ocupa del gimnasio, del físico, cree que luego se va a mirar en el espejo, se va a ver bien bonita y su alma va a descansar. Pero no han entendido que Dios no dice nada de esto, que Dios ya determinó una manera para que nuestra alma descanse y podamos a la vez fructificar. Jeremías 6:16. El profeta estaba escribiendo ahí en ese capítulo, en el versículo 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál sea el buen camino? Y andad por él. Hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Viste que Dios siempre nos da las soluciones para todos nuestros problemas, pero viste que somos nosotros los que las rechazamos. El pueblo decía: no andaremos. Ellos no era que no querían el descanso para su alma, era que querían encontrar el descanso para su alma a su manera. Por eso no encontramos ese descanso, porque no andamos en la senda antigua. Yo os he dicho que hay una paz que da el mundo, pero no es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces te vas a matar a trabajar y vas a tener y alcanzar, y de un soplo Dios lo puede disipar. Y aunque no lo disipara, eso nunca te va a saciar. Entonces hoy el Señor te está diciendo: ese no es el camino. Reflexiona, detente, porque muchos ni escuchamos su voz porque ya tenemos un destino fijado. Entonces Dios hoy te dice: detente. ¿A dónde te lleva el camino que has escogido? ¿A dónde? Tal vez no seas de los que tienen tiempo o no tienen tiempo para Dios porque vas al gimnasio o porque vas a trabajar, pero tal vez sí eres de los que olvidan servir, de los que olvidan honrar el día del Señor. Siempre cojeamos en alguna cosa, pero ahora dime, ese camino en el que andas, dime, ¿ha traído descanso a tu alma o ha traído tormento? Piensa cómo andas. Cuando me dices: es que no puedo ya ni con mi vida, ya no me dan las horas, estoy trabajando, estoy haciendo aquello. Yo a todo el mundo digo: la bendición de Dios es aquella que no añade tristeza. Entonces, si esa bendición te la ha dado Dios, algo estás haciendo mal o algo está sucediendo mal, porque la bendición de Dios no añade tristeza. Mas, sin embargo, detente a pensar: ¿hay descanso para tu alma o hay tormento? Cualquier otro camino que hayas tomado para traer descanso a tu alma, bienestar a tu mente, relajación a tu cuerpo, sea lo que sea el camino que has tomado, si no trae descanso, trae tormento. Trae tormento. Entonces el Señor dijo que meditáramos bien en nuestros caminos. Comienza a meditar desde hoy. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo? ¿Voy en buen camino? ¿Cómo está mi vida ahora mismo? ¿Dónde tengo colocadas las prioridades? ¿Me estoy ocupando de Dios? ¿Me estoy ocupando como el primer día cuando le agradecí que me sacó de las garras de Satanás? ¿Me estoy ocupando como aquel día que le hice promesas y le dije: te voy a servir, te voy a honrar, te voy a amar? ¿Me estoy ocupando de Él como aquel día? ¿O se me comenzaron a levantar oposiciones de Satanás y yo comencé a regular para atrás y hoy estoy completamente acomodado o acomodada? Reflexiona, porque comenzamos a meditar sobre nuestros caminos y la vida comienza a avanzar cuando vamos dando en el blanco con aquello que fue la causa de lo que hoy estás viviendo. Pues fijar aquí, después de decirle Dios: meditad en vuestros caminos, les dijo de hacer algo. En el versículo 8 les dice: subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor. Dios les dice retomar lo que comenzasteis en el inicio, reedificad la casa, pero les dice: subid al monte, traed madera y reedificad. ¿Sabes qué son estas tres cosas? No son magia, son esfuerzo, tiempo, ganas, dinero. Dios les volvió a llevar al mismo punto. Ahí cuando estabais todo enfoguetados, queriendo hacer todo para mí porque yo era bueno y os saqué de la esclavitud, quiero que volváis a ese punto y que os volváis a esforzar y que volváis a subir al monte y que volváis a traer madera y que volváis a reedificar mi casa.
Dios demandó una acción de parte de su pueblo. Voy a pedir los adoradores. Dios demandó una acción de parte de su pueblo. Dios estaba demandando esa acción. Y hoy tú no te puedes quedar parado pensando que oren por mí. Esta semana el pastor, yo decía, vaya casos le envía, Señor, porque estaba ministrando a dos personas. Y yo le escuchaba en el teléfono con todo su amor, intentando hacer ver a estos dos hombres que todo lo que les estaba aconteciendo en la vida, uno ya había perdido la familia, ya había perdido la esposa ya no quiere saber más nada de él. Y el pastor aplaudía a esa esposa y todo por todo lo que este hombre le ha hecho. Y el pastor quería decirle, pero mira, todo lo que has sembrado ahora lo estás recogiendo la esposa. Comienza pidiendo perdón, comienza volviendo atrás. Y sabéis que después de colgar el teléfono me decía el pastor, lo único que quiere es que yo hable con su esposa para que vuelvan, quiere magia. No había manera de hacerle entender todo lo que estás viviendo hoy, lo has originado tú. Tú con tus palabras, tú con tus acciones, tú con tus años. Perdidos, has perdido todo. Hoy no tienes trabajo, no tienes familia, tu esposa no te quiere. Y todavía en ese punto, todavía no entiendes que Dios mismo se te volvió en contra y te cerró los cielos para ver si despiertas. Así estamos muchos de nosotros. Entonces nos va a tocar meditar y después esforzarnos en hacer algo. No busques respuestas mágicas. Esfuérzate y Dios te va a sorprender con las respuestas, con la solución a tus problemas, cómo de pronto te surgen proyectos, ideas, trabajos. Dios te va a sorprender, porque cuando tú metes a Dios en tu vida, en toda tu vida, tú comienzas a ver a Dios. Entonces, en una cosa esfuérzate, en buscarle, en decirle, meditemos juntos qué estoy viviendo. Pide perdón si te dirige a pedir perdón. Haz lo que tengas que hacer, pero dar a Dios el lugar que le corresponde pone en orden nuestras vidas y hace que nuestro esfuerzo en buscar a Dios genere que todas las demás cosas lleguen sin esfuerzo. Eso es lo que genera, porque toda causa tiene su efecto. Y esto no funciona solo en lo malo. La causa de buscar a Dios, de empeñar tu tiempo en Dios, tu dinero en Dios, tus fuerzas en Dios, genera el efecto de que todo aquello que tú anhelabas llegue sin esfuerzo. Yo quiero hacer esto. Yo quiero esforzarme en Dios para que todo lo demás llegue a mi vida sin esfuerzo. Y si gasto mi vida en algo, la gastaré en Dios. Y si gasto mi dinero en algo, lo gastaré en Dios. Todo en Dios, en Dios, en Dios. Cierra tus ojos. Señor, hoy empezábamos este servicio diciendo que abrieras nuestros ojos. Padre, yo te ruego que traspases esa barrera, Señor, que a veces encierra a los hermanos o el corazón de los hermanos y los pensamientos de los hermanos en creer que ellos son la víctima y que el culpable es otro. Traspasa esa barrera y hazles ver que todo lo que están viviendo tiene un porqué y ese porqué está en ellos y no fuera de ellos. Hazles ver, Señor, no solamente dónde está la causa, sino también cómo reparar ahora aquello que se hizo. Muéstrales el camino, la senda antigua para volver, Señor, a la ruta de tu corazón, para volver al camino, a la verdad, a la vida. Muéstrales esa senda de verdad, Señor, y que podamos hoy contar este día como un día de grandísima victoria, porque se origine hoy una causa que dará un efecto de gloria mañana, pasado, en un año y aún a nuestra descendencia. En el nombre de Jesús te lo pedimos y el pueblo dice amén, amén y amén. Aleluya. Bueno, pues ahora habla con el Señor. Recuerda, meditar no es cosa de un momento. Y si de verdad tú quieres o has entendido, dices, sí, a mí se me abrieron los ojos, aquí no hay otro culpable, no hay otra culpable que yo. Eso está bien. Pero eso es como el que sabe que una dieta funciona y dice, sí, la dieta funciona. Está bien saber, pero no es solo saber, hay que hacer.
Entonces ahora te va a tocar la parte de esforzarte y decir, ok, quiero volver. Quiero volver al lugar que perdí. Quiero volver al lugar donde hice mis votos. Quiero volver. Tal vez no es un lugar físico, pero es un lugar en el corazón que tú sabes ya has perdido hace mucho tiempo. Entonces, si eres esta persona, te voy a invitar a venir al llamado, porque me gustaría orar por ti. Me gustaría orar por ti para que Dios sople sobre ti la fuerza, sople sobre ti ese empuje que a veces necesitamos, te motive, te levante, te empuje para poder seguir. Pero mira bien que los cielos no se abren solamente con una buena intención, se abren con un obrar en Dios. Se abren con un hacer en la dirección correcta, en caminar en la senda antigua. Entonces hoy solo estás en el punto, en la salida, en el inicio de un camino que tendrás que recorrer, que tendrás que esforzarte, que tendrás que levantarte cuando caes, que tendrás que transitar, pero que sabes te llevará a la victoria final.